escucha. Transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM presenta. Esto es Las Noticias a otro nivel. A otro nivel. Con Miguel Ángel Culebro. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias en este martes a quienes nos están sintonizando en punto de las 9 y cachito de minutos, porque estábamos esperando la entrada ya con ansias, pero también esperábamos a nuestro invitado de lujo para hablar de un tema bastante relevante y que atañe en todo el estado, por supuesto, a todos los sectores. Hoy tengo como invitado en su programa Las Noticias a otro nivel al licenciado Juan Manuel Blanco Urbina, un destacado abogado defensor de los derechos humanos, y con quien vamos a abordar el tema inherente precisamente a eso, a los derechos humanos, que en Chiapas la ausencia de la aplicación de la ley nos está llevando a un callejón sin salida, donde muchos sectores, y usted que nos está escuchando seguramente lo está padeciendo, muchos sectores estamos padeciendo la ausencia de la aplicación del Estado de Derecho. Pero bueno, hay temas muy relevantes y uno de ellos que quisiéramos abordar con bastante amplitud. ¿Qué es lo que está sucediendo en el municipio de Chenaló? Por supuesto, tendremos que hacer la remembranza, recordar y atraer nuevamente para la opinión pública lo que aconteció en San Juan Chamula, y no hay que descartar el inicio de las protestas a raíz de el efecto postelectoral del año pasado que se dio en Oxchuc. Es decir, estamos hablando de una zona muy específica que es la zona indígena, donde, por supuesto, hay mucho que abordar sobre este tema. Le doy pues la bienvenida y con muchísimo gusto al licenciado Blanco Urbina. ¿Cómo estás, mi querido abogado? Bienvenido a tu programa y a esta cabina. Pues buenos días, mi estimado Miguel Ángel. Agradezco la oportunidad que me das para poder exponer nuestros puntos de vista sobre lo que tú tocas, que es muy importante, el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos que hoy desafortunadamente están siendo afectados por una serie de problemas que todos conocemos. Y lo que tú tocabas precisamente en el caso de Chamula, en el caso reciente del municipio de Chenaló, que es un tema muy delicado que hay que tratarlo de esa forma, tener la inteligencia, la sabiduría para poder resolver los problemas que no afecten a terceros, como en este caso, que todos los chiapanecos, en el caso especial de aquí de Tuxtla Gutiérrez, que estamos padeciendo una serie de situaciones que entendemos que existan temas como es la materia de educación, pero yo siento que hay formas para poder exigir el respeto a una situación que consideren que no es correcta. Para eso están precisamente los congresos, está la propia ley para alegar una situación en la cual yo no esté conforme, y no quitamos el derecho tampoco de que se puedan manifestar, pero sin afectar a terceros. Aquí todos sabemos el problema, no solamente de los ciudadanos, de esa violación de poder transitar libremente, que se está afectando a muchas gentes que se dedican al comercio. Son temas que hay que tratar y que el gobierno, las instancias de gobierno, tanto municipal, estatal como federal, deben tomar de inmediato en consideración. Fíjate que es muy fácil decir en la calle popularmente, ya es común escuchar la palabra compuesta derechos humanos. Muchas personas lo invocan, lo mencionan, pero quizás la mayoría ni siquiera conoce que el Tratado Internacional en materia de derechos humanos es algo que constitucionalmente en México fue adoptado y que además dentro de ese marco normativo implica una serie de defensas
a la ciudadanía, a la niñez, a la infancia, a las mujeres, a los adultos mayores, es decir, a la población en general, a toda la humanidad, pero no se está aplicando. ¿Qué estará pasando en esta materia, licenciado? El tema de los derechos humanos, como tú comentas, es un tema que hace pocos años era un tema que no se tocaba, pero sí se violaba, y se siguen violando desgraciadamente. ¿Qué falta? Considero de que aquí debe de haber mucha voluntad por parte de las instancias, repito, de gobierno para aplicar la ley. Nadie puede estar por encima de la ley, y menos cuando se afecta a gentes inocentes, que es el caso, que no tienen nada que ver, volviendo al tema de que nos afecta aquí directamente en Tuxtla y en otras ciudades y en otros estados del país, donde se habla mucho de los operadores políticos. No sé qué operan, porque no hay resultados. Esta situación que ahorita estamos sintiendo y padeciendo los tuxtlecos y los chapanecos y los mexicanos es por falta de la aplicación de la ley. Tenemos leyes para todo. Constantemente vemos que se crean nuevas leyes, nuevas instituciones, se reforma la constitución local, nacional, pero no se aplican. Hemos tenido gobiernos que nada puede estar al margen de la ley. Entonces tenemos que ser respetuosos todos, tanto ciudadanos como los funcionarios del gobierno, ser respetuosos de la ley. Para eso está, lo que falta es su aplicación. La complacencia de la anarquía, porque hay que decirlo así, que están permitiendo los responsables de las instituciones, de la administración y la aplicación de justicia, ¿será que lleva una connotación de intereses políticos donde no se está ejerciendo la responsabilidad que la misma ley les obliga y que es la que juraron al rendir protesta cumplirla? Pero tenemos en contraparte también a una sociedad que ante ese hartazgo de la violación a sus derechos se encuentra en un callejón de la impotencia, con gritos angustiantes de que nadie escucha, y solamente ya se escuchan lamentos en todos los sectores. ¿Cómo se puede entender esto dentro de una sociedad donde está una minoría haciendo lo que quiere en contra de la inmensa mayoría de los que estamos viendo violentados nuestros derechos? Por ejemplo, ayer es inaudito lo que pasó para el regreso a clases, que los maestros paristas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no solamente impidieron, hubo jaloneos, hubo algunos golpes entre madres de familias y maestras, bueno, quienes se dicen maestras porque no podría entenderse así, como verdaderamente docentes, formadores de hombres y mujeres que algún día habrán de ser el ejemplo al que anhelamos y queremos e insistimos en este estado y en este país. Pareciera que son formadores de guerrilleros urbanos, del desorden, de la violencia, porque también hubo hasta amenazas de que si abrían las escuelas, llegarían los maestros en un plan violento, como lo que escribieron en las paredes de la escuela secundaria del estado, aquí en la capital chiapaneca, bajo la advertencia de que si rompían los candados, la gente les haría una visita de cortesía, muy así al estilo de sicarios, de delincuencia organizada. Pero esa impotencia de los padres, que también lanzaron el llamado al gobierno para garantizar el derecho consagrado constitucionalmente y en ese acuerdo internacional de la Carta de Intención de los Derechos Humanos, ¿qué se puede hacer con una sociedad ávida de que se aplique la ley? Precisamente eso, que se aplique la ley.
es una responsabilidad que tienen todos los ciudadanos para ejercer precisamente sus funciones conforme a la ley. Cada quien tiene sus funciones, y el que no aplique, el que no cumpla con esas responsabilidades, también comete un delito de omisión, agregándole los daños que puedan ocasionarle a terceros por la falta de esa aplicación de la ley. En el caso de los maestros, considero que también esto está sucediendo porque se permite. Esto es como aterrizándola a una cosa tan simple, es como una casa. Una casa, que esta es nuestra casa Chiapas, que se permiten que los que están en esa casa no haya orden. Aquí lo que falta es precisamente ese orden. Y tenemos para todo. ¿Qué pasa? No hay intereses, pero yo siento que no puede haber más intereses que los intereses de la ciudadanía, del pueblo. Aquí tenemos instituciones como el municipio, el estado y la federación que fueron electos para aplicar, para gobernar, para hacer todo lo que nos marca la ley. Repito, tenemos leyes para todo, lo que falta es su aplicación. Y aquí estos señores del magisterio, tengan razón o no la tengan, no tienen por qué afectar a terceros. En ese caso, cuando hay alguna agresión hacia un ciudadano, para eso tenemos leyes. Pueden proceder en contra de esas personas, pero que se proceda en serio. Que no nomás se detenga una persona y al rato salgan tan campantes a volver a cometer el mismo delito. Porque delito que no se sanciona tiende a repetirse, y es lo que está pasando. Siento que aquí las instancias, si quieren el apoyo de la ciudadanía, pues ya la tienen. Hemos platicado con muchos ciudadanos y al principio comentaban de que sentían el compromiso de apoyar al magisterio por situaciones que a veces la gente tampoco conoce. No conocen a fondo qué dice esa famosa ley en materia de educación. Pero ahorita ya la ciudadanía, cuando sale afectada, empieza, a pesar de que es muy apática, empieza a sentir porque le está afectando directamente en sus tiempos, en su bolsa y en muchas otras cuestiones. En conclusión, ¿qué hay que hacer? Aplicar la ley. Tenemos leyes para todo, lo que falta es una voluntad, una decisión, y eso no es violación de los derechos humanos, el que se aplique la ley correctamente, porque hay violaciones de los derechos humanos cuando se abusa de ese poder, que también existen, pero también tenemos leyes para eso, para castigar y sancionar a los funcionarios que abusen de la ley. ¿Qué hay que hacer aquí? Antes lo mencionaba, nadie puede estar sobre la ley. ¿Qué hay que hacerlo? Aplicarlo. Bueno, pues hablando de la violentación al marco normativo que nos rige en este país, hubo necesidad que el máximo tribunal en materia electoral tuviera que revocar un procedimiento que no se cumplió, que se omitió, el procedimiento legislativo para poder cambiar, cesar o como malinterpretadamente se ha entendido, quitar de su cargo a la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, quien incluso, déjame decirte, abogado, que primero fue amenazada de muerte para que pudiera renunciar. Posteriormente le incendiaron su vivienda, sus propiedades, y pues la persecución en contra de ella era de que tendría que dejar el cargo. El asunto de Chenaló nos da el referente de cómo se violenta la ley, de cómo se tiene que aterrizar al ajuste de cuentas en la mascarada y el disfraz, la falacia de los usos y costumbres que están prevaleciendo por encima de la ley, es decir, del marco normativo que rige el orden en la sociedad. Y en este caso, pues mandata
resuelve, sentencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Rosa Pérez debe de ser restituida a su cargo de alcaldesa. Esto es un llamado de atención para quienes tienen la obligación y la responsabilidad de aplicar el marco normativo de la legislación chiapaneca, que fue violentada y que, bueno, en este caso, ¿crees que se tenga que aplicar? Porque es inapelable y tiene que ser acatada. Pues todas las cuestiones de ley deben de respetarse y no puede apelarse nada en contra de lo que esté establecido en la ley. El caso concreto de Chenaló, podríamos hablar del antecedente de Chamula y de otras comunidades, municipios indígenas que precisamente se basan en lo que ya ellos llaman usos y costumbres, que no puede estar tampoco encima de la ley, como es el caso. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una resolución apegada a derecho. El problema aquí es precisamente la aplicación, el respeto a esa resolución, que el Tribunal Electoral Federal no le va a venir a dar posesión. Ordena al Congreso del Estado, ordena al gobierno del Estado que le dé posesión, que reinstale a esta ciudadana que fue electa, pero no dice cómo. La situación que existe en las comunidades indígenas es un tema muy especial, y más en el caso de Chiapas, y más en el caso especial de Chenaló, donde la historia nos hace recordar todos los hechos que han habido en ese municipio. No hay que olvidar el asunto de Acteal, principalmente, la matanza de 45 indígenas. Principalmente. ¿Qué pasó? Es un asunto que nunca llegó a ser clara. Se detuvieron a muchas gentes que después fueron absueltas por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasó? ¿Quién cometió ese delito? ¿Quiénes fueron los actores materiales, intelectuales? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no se sancionó? Si viéramos tantos delitos que se han cometido en Chiapas, en México, pues diríamos, bueno, pues ya todo está perdido. Aquí procede que a esta presidenta municipal la reinstalen. Pero si estamos viendo de que aún estando en el poder fue amenazada, se le afectaron sus bienes, aquí la recomendación sería de que hay que aplicar la ley. ¿Pero cómo? El hecho de que se acerque a ese municipio, y hemos estado comentando con algunas gentes de ahí, que va a haber un enfrentamiento. Esa gente está armada, y muy bien armada, porque son también gente que participaron en el movimiento del zapatismo. ¿Qué hacer en estos casos? Precisamente aplicar la ley, pero tendría que ser a sangre y fuego. Pero estamos hablando de un asunto que está en el filo de la navaja para la gobernabilidad. Así es, está. Precisamente por eso no se ha hecho, no se ha aplicado, no se ha establecido a esta ciudadana en sus derechos, porque se está analizando el problema, se está considerando de que la medicina será peor, porque ahí la situación no está para que se aplique esta resolución. ¿Qué hacer? Es un conflicto, es una resolución federal, que aun cuando la Constitución local del Estado en su artículo 7 hable de los usos y costumbres que deben de respetarse, que los conflictos que hayan en las comunidades indígenas deben de resolverlos ellos, pero es una resolución federal que hay que aplicar. El problema es cómo donde no haya más violencia. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es acercarse. El problema es que en muchas ocasiones los grupos indígenas, no es por ofender a nadie, pero toman una decisión y se cierran en esa decisión.
Lo importante sería tratar de llegar a un acuerdo. Ahí entran los operadores políticos que desafortunadamente aquí no han habido con efectividad, para destrabar ese problema, negociar ese problema. La justicia no puede negociarse, pero muchas veces cuando tú te enfrentas en la aplicación de la ley y hacer justicia, tienes que irte por la justicia. Y la justicia es precisamente reinstalar a esta persona, porque ella ganó una elección, fue pues obligada a pedirle la licencia por la misma situación que imperó en ese momento, en aras de no crear más violencia. Por eso se aceptó. Ahorita hay una resolución donde debe instalarse. ¿Y qué se va a hacer? Porque va a haber violencia. Y si reinstalan a esta persona, aún se le pondría en más riesgo. Aun cuando se le diera la protección necesaria, pueden rodearla de policías, no va a poder gobernar, desgraciadamente, en ese municipio. ¿Qué hay que hacer? Hay que negociar esa situación, tratar de convencer a la otra parte de que se reinstale, y si no, pues tener que usar los medios necesarios para hacer respetar la ley. Y es que hay que recordar que el 25 de mayo fue un día dramático y inédito de los últimos años en la historia política de Chiapas, porque los indígenas inconformes con el gobierno de Rosa Pérez aceptaron un diálogo después de haber provocado el secuestro de diputados, diputadas, empleados y algunos periodistas que estábamos en el Congreso, que vinieron desde el municipio de Chenaló a protestar, a exigir que fuera autorizada en el pleno de la sesión de unos días anteriores al 25 de mayo, para que fuera destituida de su cargo Rosa Pérez. Hubo necesidad de que interviniera por ahí de las 10 de la noche la policía. Unos 1000 elementos rodearon la manzana del Congreso del Estado. Nos pudieron liberar. Causaron destrozos, daños y etcétera. Pero lo más injustificable en cuanto a esto precisamente de la violentación de la ley y de específicamente indígenas de Armas Tomar de Chenaló, aceptaron mañosamente una reunión, un encuentro a dialogar con el presidente del Congreso, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, y por ahí también se encontraba el dirigente del Partido Verde, Carlos Penagos, en San Cristóbal de las Casas, en la curia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. De repente, en un santamén salieron y materialmente fueron secuestrados. Fueron llevados el 25 de mayo hasta Chenaló, los exhibieron de la manera más injustificable, más reprobable, en la plaza pública frente a la presidencia municipal. La exigencia era, bajo la amenaza de muerte incluso, de quemar vivo a los diputados, a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y a Carlos Penagos, si no accedían a aprobar la licencia y destitución de Rosa Pérez. Es decir, el quebranto de la ley en ese preciso momento, la violentación de todo el marco normativo que rige precisamente un procedimiento legislativo, estuvo ausente. No se pudo llevar a cabo porque fue bajo presión y amenazas de muerte. Y se cometió también una falta a la ley, que involuntariamente los mismos diputados, justificadamente ante el temor de su vida, tuvieron que acceder al capricho ante más de 3000 indígenas que estaban reunidos en la plaza pública. ¿Cómo interpretar esto, licenciado? Tú que eres especialista en derechos humanos, ¿cómo interpretar en aras de la gobernabilidad, en aras de la pacificación, tener que someterse bajo presión y con el temor de perder la vida a violentar la ley?
Es una violación a los derechos humanos de los diputados que en aras de buscar una solución accedieron a un diálogo mañosamente armado por los señores de este municipio. Es una violación a las instituciones que deben hacerse respetar, y siento que ha habido bastante consideración hacia estas gentes de Chenaló para no llegar a situaciones más agresivas, y no agresivas, sino aplicar la ley. Se les faltó todos los derechos, se les faltó el respeto hacia estos funcionarios, y como tú acertadamente manifiestas, tuvieron que acceder ante el riesgo de perder la vida, porque si no lo hubieran hecho, eso es lo que hubiera sucedido. No había de otra. Pero esto, precisamente con esta resolución del Tribunal Electoral Federal, está resolviéndose como debe de hacerse. Creo que ha llegado el momento, como ha manifestado el señor presidente de la República también, de que se tendrá que utilizar la fuerza pública para hacer respetar la ley. Estamos en un estado de derecho que está siendo violentado porque se ha permitido a los grupos indígenas y no indígenas que hagan lo que han querido y han hecho. Repito, sanción, delito que no es castigado, tiende a repetirse. Se convierte en una fórmula de presión hacia las instancias de gobierno que en aras de la paz, del diálogo, están permitiendo que se viole la ley. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con este tema tan interesante que a todos nos atañe. Son las 9:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En Chiapas se han restaurado más de 55,000 hectáreas forestales, como una de las tantas medidas que promueve la agenda ambiental del gobernador Manuel Velasco. Esta agenda ambiental es la más completa de los últimos años, la cual considera transformaciones en materia legislativa. Hoy día se han logrado importantes avances en el establecimiento de más de 2,400 hectáreas de plantaciones y 25 viveros tecnificados, los cuales se han instalado tecnología que promueve procesos eficientes y amigables con el medio ambiente. Se reitera el compromiso del mandatario estatal de seguir trabajando para la producción, comercialización y valor agregado de la cadena forestal. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua. Semarnat. ¿Sabías que el INE publicó en 2015 el Informe País? Un análisis de las percepciones, prácticas y valores de la ciudadanía mexicana. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx.
Instituto Nacional Electoral. INE. Este es el concepto más innovador de la radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Estamos de regreso ya con ustedes en este asunto tan importante. Estamos comentando fuera del aire con el licenciado Blanco Urbina lo delicado que es este asunto y vamos a comentarlo, por supuesto, para usted al aire. Nada más imaginar que aplicar la ley irrestrictamente, poner en peligro la vida de una o de varias personas, es tan difícil y tan complicado como provocar la ingobernabilidad que, por supuesto, si ésta prevaleciera, estaría ocasionando una ausencia de gobierno que, bueno, pues la anarquía no puede prevalecer por solo sepultar la acción de la ley, la ejecución de la ley. Y el licenciado Blanco Urbina tiene una visión más pacifista que legal. Como abogado de derechos humanos hace la instancia de la concordia y la pacificación lo más prevaleciente ante la oposición de la aplicación de la ley y exponer a esta señora que, si ganó las elecciones por más de 8,000 votos frente a cerca de 7,000 de sus adversarios, quizás a lo mejor ni siquiera quiera tomar posesión nuevamente del cargo, pero ¿quién la está empujando? ¿Qué intereses ha de haber ahí? Comentabas, licenciado, que bueno, es tan difícil aplicar la ley ahí, pero es tan necesario aplicarla. ¿Cómo se puede hacer? Precisamente es donde tiene que la autoridad asumir su función. Es una situación que en aras de que no exista violencia, no vamos a provocar violencia, porque algo que se consigue con violencia tendrá que mantenerse siempre con violencia. Y no es el caso. Hay tantas situaciones, tantos problemas en el Estado, pero este es uno de ellos. Lo que tú manifiestas, y es correcto, de que la instalación de la presidenta electa Rosa Pérez Pérez es inaplicable. La resolución del Tribunal Electoral es inaplicable en forma, como debía ser, ordenada y pacífica. Es aplicable con toda la fuerza que tenga el Estado para mantener una situación en paz, entre comillas. Pero aquí hay un problema que la misma ley mandata. Hay un plazo para esa ejecución. Y plazo que debe cumplirse. Y de no hacerlo, entonces esa violación a la ley recae en quienes deben de cumplirla, que en tal caso es el Congreso del Estado, y el exhorto al gobernador o al gobierno del Estado para que se otorguen las garantías y las medidas de seguridad para que esto se lleve a cabo. Es correcto. O sea que está ante una disyuntiva el Congreso del Estado de cumplir con esa resolución. Aquí lo que siempre hemos buscado que se aplique la ley en forma de que no se trastoquen una situación de tranquilidad, que haya diálogo, pero repito, cuando es necesario, tendrás que utilizar la fuerza necesaria también para que se respete la ley. El caso de Chenaló es un caso especial que tendrá que destrabarse, desarticularse una maquinaria que existe ahí y en otros municipios para que no se provoque situaciones como lo que sucedió en Chamula. En Chamula podía haber también desactivado esa situación y no se atendió. Yo siento que ha habido omisión de ciertas autoridades. Creo que los titulares del Ejecutivo, del Congreso del Estado, no han sido bien informados de la situación que existen en esos municipios.
volviendo al caso de Chenaló, desafortunadamente tendrá que ejercerse la aplicación de esta resolución. Ya lo manifestaba anteriormente, de una manera tranquila y pacífica es inaplicable. Bueno, es que también hay un responsable de la política interna y la seguridad del Estado, que es el secretario de Gobierno. En él recae toda la responsabilidad de la estructura del organigrama del Ejecutivo Estatal, y parece ser que le están fallando todos sus operadores. Estamos hablando de una tan amplia estructura que tiene varias subsecretarías, que tiene direcciones, incluso una dirección que se dedica a atender a los municipios, pero además tiene un ejército de informantes que no informan más que puras equivocaciones, y por supuesto ahí pareciera que hubiera una omisión de Juan Carlos Gómez Aranda, que es el secretario de Gobierno, pero quizás sin justificarlo, a lo mejor ni siquiera está bien informado, no le dicen las cosas tal cual están sucediendo. Y en el caso de Chenaló, bueno, aquí hay algo tan misterioso de que están debatiéndose muchos intereses en ese municipio y en esa región, en esa zona indígena, que sabemos desde la conformación del ejército zapatista en la región. Bueno, muchos de los que actuaron en esta ocasión para derrotar o sacar ilegalmente de su cargo a Rosa Pérez, pues presuntamente también han participado como parte de esas bases del zapatismo. Pero lo de Actal, ese referente que no se olvida y históricamente dejó manchado de sangre a Chiapas a nivel mundial porque fue un escándalo internacional. Bueno, a pocos metros de distancia estaba el ejército. ¿Cómo es posible que se haya llevado a cabo una matanza con todas esas garantías del ejército mexicano y grupos de seguridad estatal que estaban cubriendo o resguardando aparentemente la seguridad en la zona? No podemos decir que hubo omisión. Seguramente hubo complicidad o hubo complacencia para que se ejecutara esa matanza de 45 indígenas, y lo más criticable, lo más imperdonable es que hasta niños fueron ejecutados en el momento de su oración en un templo. En esta ocasión hay que evitar ese episodio de sangre, y bueno, habrá necesidad de violentar nuevamente la ley, o ¿cuál es la sugerencia? ¿Qué salida pudiera haber aquí en este caso cuando tienes que violentar una vez más la ley, licenciado Blanco Urbina? Todos los temas que nos toca ver en nuestro estado, no es el único el caso de Chenaló, que es uno de los temas delicados. Hay problemas, intereses muy fuertes en la selva lacandona, los límites con Oaxaca, y podríamos mencionar muchos. En el caso de Chenaló, yo siento, y lo que tú mencionas del acteal de aquel 22 de diciembre, que será siempre recordado como un hecho inexplicable, porque quizás haya habido complicidad, qué intereses existían para que sucedieran estos hechos. Como podíamos aterrizarlo en el caso actual de Chenaló, qué intereses hay para que se mantenga una situación ilegal, porque es una situación obtenida de una manera ilegal, y si es de una manera ilegal, el resultado es ilegal. Que hay que retomar precisamente, no se puede ir con el puño cerrado, intercambiar un apretón de manos, pero se hace necesario. Aquí, repito, somos respetuosos de la ley, y es uno de los compromisos que muchas veces tenemos todos, aún los ciudadanos, precisamente de coadyuvar en las funciones de que algo está mal. Es muy desafortunado lo que suceda en esta instancia de la Secretaría de Gobierno, de que de seguro el señor secretario no está siendo bien informado,
porque de otra manera considero que ya se hubieran tomado las medidas necesarias. Hay que cambiar lo que no funcione para que el Estado pueda caminar por el camino de esa seguridad, de esa ley. Aquí no estamos todavía en situaciones tan graves como en otros estados que también han permitido que otros grupos delictivos funcionen. ¿Por qué? No es que desconozcan, es que saben, y a veces hay esas complicidades desgraciadamente con las instancias de gobierno. Aquí, el caso concreto de Chenaló, que se haga el estudio, que se haga el análisis y que se actúe. De otra manera, es inaplicable, mencionaba, en la resolución del Tribunal Electoral Federal, pero será necesario que se aplique para que vuelva a respetarse el Estado de Derecho. Este ejemplo que hay en Chenaló, si se permite, se va a repetir en otros municipios. Son problemas todavía del rezago electoral del año pasado. Son problemas que no se solucionaron desafortunadamente en las instancias correspondientes. Todo tiene su significado, todo tiene el por qué resultan estas situaciones, que debían de verse en el caso de Rosa Pérez Pérez. Si no querían que una dama llegara al poder, pues desde un principio se hubiera manifestado esa situación y evitar que llegara a una situación como la actual. Hay que actuar. La recomendación es dialogar, concertar, de todas formas para no llegar a una situación de violencia. Y en el caso específico de que se ejecutara ese mandato de la sentencia, que lo que conocimos anteriormente como TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tuviera que aplicar, ¿procedería una nueva licencia? Es decir, simular por ahí de que le ejecutan la sentencia, le otorgan nuevamente el cargo, le restituyen sus derechos que fueron violentados y violados, y toma simbólicamente, digo simbólicamente, sin estar en la presidencia municipal o en el municipio de Chenaló, que a lo mejor podía ser en el pleno del Congreso, que toma nuevamente posesión del cargo, rinde protesta, bueno, más que posesión del cargo, rinde protesta del cargo, sin tomar posesión física en las instalaciones del ayuntamiento, y puede volver a pedir licencia. ¿Procedería? ¿Sería esa una salida que, como ocurrencia, y válgase la expresión, que aquí no hay ocurrencia, sino la aplicación más próxima a lo que la ley mandata, como una salida para lograr la paz en Chenaló? Eso sería una toma de posesión en el exilio, lo cual no es correcto. Aquí la ley se aplica, no se aplica a medias. La aplicación sería que tomara posesión. El problema es cómo. Creo es correcto lo que manifiestas yo no estoy de acuerdo en simular un acto jurídico para cumplir con esa resolución del tribunal. Si no se cumple con esa resolución del tribunal, ¿qué puede pasar? Una sanción, una llamada de atención hacia las instancias que están obligadas a cumplirla, pues pedir al tribunal que lo venga a hacer, porque es muy fácil resolver de lejos ante una situación que en in situ es otra cosa. Es un conflicto en el cual tendrán que destrabarse muchos intereses, esa maquinaria de guerra que existe ahí, que hay que desactivarla, porque, y lo más importante... Discúlpame la interrupción, sí. Sería tanto como mandar al ejército a desarmar, porque lo que todos sabemos es de que prevalece en la región de Chenaló armas de alto poder. La gente, la mayor parte de la gente está armada. Pues esa es una responsabilidad del ejército. ¿Qué hace el ejército? La pregunta es ¿por qué no se hace, verdad? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se permite? Y tú mencionabas el caso de Acteal, que a pocos kilómetros había un destacamento del ejército y no se hizo nada. O sea que aquí muchas cosas se han permitido en aras de no sé qué, de qué intereses.
Aquí lo que tendrá que precisamente es buscarse. He mencionado que la ley no puede negociarse, puede dialogarse, puede concertarse. Aquí con quien hay que dialogar es precisamente con el actual presidente municipal, entre comillas, y sus correligionarios, para tratar de razonar algo que muchas veces es difícil en esos grupos, pero tratar de hacerlo, precisamente buscar los medios, los conductos. Hay gente que conoce mucho el tema de Chenaló, hay ciudadanos de Chenaló muy importantes que tienen el acercamiento con ese municipio, pero hay que buscarlo. No nomás confiarse en lo que le mencione la gente oficial, que desgraciadamente ahí está el resultado. No han cumplido y repito, lo que no ha funcionado tiene que cambiarse. Que se aproveche la participación también de la sociedad, de las organizaciones sociales que no tengan más interés que prevalezca el Estado de Derecho en Chiapas, que no se consideren a estos grupos que son solamente para buscar otro tipo de intereses. Hay que coadyuvar, que no solamente la participación de la sociedad se hable en discursos políticos. Aquí es importante llamar a la sociedad a tratar de sumarse a la solución de los problemas, como en una ocasión leí porque había convocado el señor gobernador del estado. Lo importante es que haya resultados. Pues ha habido un eslabón en toda esta zona indígena que es la que enlaza precisamente a las instancias de gobierno y lamentablemente en su oportunidad falló, porque el 25 de mayo pues la interlocución que fue precisamente que convocó a esa mesa de diálogo y de buscar un entendimiento y una salida más razonable y más pacífica fue la Iglesia Católica, en quienes la mayoría de los indígenas, todavía la mayoría de los indígenas profesan la religión católica y como que le hacen mucho caso a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sobre todo porque también ha estado, y hay que decirlo, a favor de ellos en materia de derechos humanos, pero pareciera que en esta ocasión falló y bueno, ¿cuál pudiera ser la interlocución para poder llegar al ánimo pacificador de quienes han estado inconformes, de quienes están dispuestos al derramamiento de sangre, con tal de hacer prevalecer el capricho por encima de la ley? Ya no existe desafortunadamente el obispo Samuel Ruiz, que era otra cosa. Actualmente no hay esa interlocución como la que existió en ese tiempo. La existe, pero ya no con esa influencia de decisión de poder resolver los casos. Aquí yo siento que mencionaba buscar a las gentes, a los ciudadanos, a la gente y ciudadanos que existen ahí, que pueden influir, acercarse de una manera seria, responsable, de que todo lo que se necesite para resolver este conflicto, que se utilice, que prevalezca, que se agoten todos los recursos del diálogo, de la concertación, y ante una negativa, pues tener que aplicar la ley. De esta manera siento que el gobierno del estado recuperará la confianza de los ciudadanos que están ya pensando de que no hay esa gobernabilidad, y si en un gobierno no hay gobernabilidad, no hay gobierno. Se tiene que recuperar esa confianza, se tiene que ejercer esas obligaciones, ejercer el derecho para que prevalezca precisamente el derecho, la paz y la tranquilidad de todos los chiapanecos. Pues son muchos los escenarios que en Chiapas tenemos de aparente o en otros casos real ingobernabilidad, sobre todo partiendo desde que en los municipios la primera instancia, el acercamiento a la primera autoridad es precisamente el presidente municipal, y en el caso de Chenaló, como sucedió también en San Juan Chamula, muy lamentable por cierto, donde fue asesinado
premeditadamente, porque los videos así lo demuestran, el alcalde de San Juan Chamula. Y bueno, el referente inicial de toda esta descomposición en esa zona que componen 42 municipios de la zona indígena fue Oxchuc, donde también el interés político ahí estuvo con María Gloria Sánchez, que fue presidenta municipal, y se han ido rompiendo esos usos y costumbres con ese machismo que ha prevalecido durante siglos en la zona indígena. Pero no solamente es la zona indígena, son varias regiones en Chiapas, y pudiéramos decir, como dice el licenciado Blanco Urbina, en muchos estados del país donde la aplicación de la ley está siendo muy difícil, y pareciera que se está privilegiando más el costo político, o como decían aquí en nuestro pueblo hace muchísimos años, como que les preocupa tanto el qué dirán, pero no les preocupa en el otro sentido, el de beneficiarse con los cargos, con el tráfico de influencias y una serie que la sociedad está en el hartazgo de no tolerar más, ¿no? Y eso parece ser que tampoco les preocupa el qué dirán, ¿no? Pero nuestra intención en este programa, el día de hoy, con el licenciado Blanco Urbina, es hacerle llegar a usted un mensaje de cómo se violenta la ley, pero cómo también es necesario quizás hacer a un lado la ley para poder mantener la paz en un municipio tan difícil, tan complicado como lo es Chenaló. Y créame que es un referente que, si no se maneja con pinzas y no se logra la armonía, está en aras la ingobernabilidad. Y por supuesto, pues estamos hablando también de la responsabilidad de gobierno que puede tener sus consecuencias. Un mensaje final, licenciado, porque en radio lamentablemente el tiempo pasa como no quisiéramos que volara tan rápido como cualquier avión supersónico, pero prácticamente ya nos vamos. Así es, Miguel. Muchas gracias por la invitación, y realmente que el gobierno del estado haga un balance, que esta situación de Chenaló sea la pauta para hacer un balance de lo que se ha hecho en estos 3 años que han transcurrido de gobierno, cuáles son los resultados, que se dediquen precisamente a atender la problemática del estado, que es muy grave, muy grande. Creo de que son tiempos de rectificar caminos para que, repito, lo que no funcione deba cambiarse por algo que funcione. Esto no debe estar sucediendo en el estado de Chiapas. Esto también es el resultado de situaciones que podían haberse resuelto desde antes, o sea, no suceder. Esto es un resultado de procesos electorales. Esos procesos electorales que deben de cuidar los partidos políticos, los institutos electorales, para evitar estos resultados que después son muy graves. Comparto contigo ese criterio de que el gobernador creo que debe de hacer ya ese balance. Va días menos de su gobierno, y comparto contigo que ya es momento de cambiar, si fuera necesario, a la mayoría de sus funcionarios de primer nivel, que hay que decirlo con todas sus letras, y quizás al gobernador nadie se lo dice, vamos a atrevernos nosotros a decírselo. Son funcionarios que no funcionan, y por el contrario le están haciendo mucho daño a él como el titular del Poder Ejecutivo, pero principalmente a todos los chiapanecos, porque la omisión de la aplicación y la administración de la ley beneficia a unos en la anarquía y perjudica a la inmensa mayoría que quisiéramos un Chiapas en paz, un Chiapas próspero y con desarrollo, y tenemos un Chiapas estancado, manchado de sangre y con una violentación del marco normativo que no nos permite vivir en más armonía. Que no hayan más intereses que el interés de Chiapas y de los chiapanecos. Eso es lo más importante, que no se olviden de que los que hoy por hoy están cumpliendo una función como funcionarios públicos cumplan con esa función.
Si no pueden, que lo dejen como por ahí se ha manifestado. Hay que cambiar lo que no funciona. Por último, debo decirte que el deber del abogado es precisamente luchar por el derecho. Pero el día en que se encuentre en conflicto el derecho con la justicia, se deberá luchar por la justicia y la paz, como es el caso de Chenaló. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias a usted que nos ha sintonizado y lo invito para escucharnos la próxima semana, el martes a las 9 de la mañana. Y enseguida, con mucho gusto, vamos a compartir con ustedes este video que fue grabado a través de la Nueva FM en el 947. Podrá ustedes ya bajar el video o en YouTube, y nosotros vamos a compartirlo con ustedes también a través de las redes sociales. A quienes no nos pudieron escuchar, van a poder vernos y escucharnos. Muchas gracias y a todos ustedes que tengan un excelente día, muy buen provecho, hasta pronto. Esta fue una producción del Grupo Rocaf. Todos los